A comenzar la clase. Esta es la clase 9 de Intro a la Computación y en la clase de hoy nos vamos a enfocar, bueno, primero como siempre esa breve consulta. Buen día a todos, todas las que se fueron sumando. Decía, vamos a comenzar con la consulta que hacemos habitualmente para saber por dónde van, sobre todo después de las mini vacaciones que tuvimos y que tuvieron. Espero que hayan podido avanzar, que hayan podido organizar sus tiempos para descansar y para avanzar en las actividades. Eh, Después vamos a trabajar con algunas preguntas sobre funciones relacionadas con el tipo de dato string, que es un poco lo que nos ocupa hoy, porque el desafío sobre el que vamos a trabajar es el ejercicio 13 de la guía práctica 3, en donde justamente vamos a tener que usar funciones de string que ustedes ya vieron con Claudio en la teoría, para resolver un ejercicio de validación, un típico ejercicio de validación, en este caso de validación de una contraseña. Y vamos a cerrar la clase con lo que estuvimos sobre la parte más teórica de lo que se vio, y las dudas al final que tengan, o durante la clase, como siempre pueden preguntar sin problemas por el chat o abriendo los micrófonos. Eh, Como les decía, arrancamos con la pregunta en el Mentimeter. Así que ahí Darío ya les mandó el enlace. Hagan clic en el enlace. Yo mientras tanto voy a compartir para ver las respuestas que vamos teniendo. Ellos que han ido entregando, y por la otra, los ejercicios que van a tener que hacer, o la actividad que van a tener que hacer vía un formulario, como vienen completando los formularios para acceder a las diferentes guías. Una actividad similar para completar lo que es el primer parcial. Ese cuestionario aprobado, más al menos 2 de los 3 ejercicios que se entregan los viernes. Este viernes tienen el último ejercicio para entregar para el primer parcial. Así que recuerden que tienen que tener 2 aprobados, y los que no tienen, los que les faltó alguno para aprobar, van a tener un recuperatorio de esa entrega en la semana posterior al parcial. Vuelvo a la presentación. ¿Alguna duda con esto de cómo será el parcial, del tema de la entrega de los ejercicios y demás? Sí, Darío. Perdón que no estaba mirando el chat, ahí lo activé. Darío Ampuñol, no Darío Segovia. Em, va a ser virtual. Este primer parcial va a ser virtual. Eh, Van a tener eh, una, una, una hora, si no recuerdo mal, pero después ya les vamos a- a poner bien la semana que viene, a dar bien los datos, eh,
para resolver el ejercicio. No es como en el caso de las guías, que para pasar de una guía, para poder acceder a la guía, ustedes lo pueden hacer todas las veces que quieran y pueden, y tienen tiempo para hacerlo, digamos, no tienen un límite de tiempo para hacerlo, eso quería decir. En este caso van a tener una cierta cantidad de tiempo, que es el tiempo que tiene la práctica en ese momento, y después tienen la oportunidad, si no, de aprobarlo en el recuperatorio, ya sea los que salgan mal o los que no realicen por alguna razón ese ejercicio. Así que ya le vamos a dar las características puntuales de los tiempos y demás la semana que viene. Santiago, no hay en este primer parcial un parcial presencial. El primer parcial no es presencial. Iván, la fecha del parcial es el jueves que viene. Recuerden que ustedes tienen en el curso un documento que es parecido, yo lo tengo todo condensado en una sola hoja, pero el documento tiene 4 hojas donde están todas las fechas y todas las actividades que estamos realizando, reducidas o incluidas ahí en el cronograma, y en particular la fecha de los parciales. El, el parcial, el primer parcial es el 28 y el recuperatorio de ese parcial es el 5 de mayo. O sea, la semana que viene es el primer parcial. Así que los que estén un poco más atrasados con el tema de la resolución de los ejercicios y de las actividades, sería bueno que se pongan al día lo antes posible, porque las preguntas que aparecen en el parcial justamente tienen que ver con los ejercicios de la guía. Así que o lo más seguro es que aparezcan preguntas que no pudieron. ¿Habías medio frisado, Gustavo, no? Sí, me acaba de avisar que tenía mala conexión. No, nada, les decía que los que están más atrasados con el tema de la resolución de la guía traten de ponerse al día y dejar tal vez la semana que viene más para una consulta sobre ejercicios que tengan dudas sobre el repaso. Así que este fin de semana es una buena oportunidad para dejar un poco entre paréntesis algunas de las actividades que habitualmente realizan el fin de semana, para ponerse de cabeza. Si van al día, está bárbaro, digamos. Pero si no, es una buena oportunidad para poner en primer plano las actividades de introducción a la computación, para llegar en tiempo y forma con los ejercicios resueltos del parcial. Incluso estaría bueno que, no importa por dónde vayan, puedan volver a resolver o echar una mirada a todos los ejercicios, desde la primera guía hasta la última, revisar de qué va cada ejercicio, qué actividades hicieron, qué funciones usaron, qué procedimientos usaron, cómo hicieron para resolver cada uno de los ejercicios, porque esto es parte de lo que esto es lo que se le va a tomar en las diferentes preguntas del cuestionario. Así que eso es importante, es cómo encaren el estudio y las horas de estudio. Bien. Vamos a ver algunas preguntas sobre string. Son unos ejercicios, similar a lo que les podría llegar a aparecer en
el cuestionario que les digo para el parcial. Eh, y la idea es que por acá, por el chat, nos respondan cuál es la pregunta, cuál es la respuesta que les parece que es correcta en función de la pregunta que se plantea. Vamos con la primera. Bueno, por las dudas la leo, dada la siguiente definición de variables. Tenemos dos variables, un string y una entera, cadena y longitud. Esa es la definición como para dar contexto. Se plantean dos asignaciones para cadena y para longitud. Y la pregunta que ustedes tienen que responder mandando por el chat A, B o C, ¿cuál es el valor de la variable longitud? ¿Es 14, es 15 o es 16? Bien, hay Bien, una Emilio, muy mitad. bien, Emilio. Está atento, Emilio. Bien. No lo había visto, Emilio. Ya es el pillo. Bueno, excelente todas las respuestas. Evidentemente sí es la C, la función longitud, que nos da la cantidad de caracteres que tiene ocupado. En este caso, si vemos la definición de cadena, está definida únicamente como string, eh, sin indicar la cantidad yo entre corchetes después de string puedo indicar la cantidad o el tamaño del string. Puedo decir, no, un string de 20 lugares, pero así como está, tiene un espacio de hasta 255 lugares, y de esos, los ocupados en esta asignación que se le hizo a cadena son efectivamente los primeros 16 lugares del string. Acá, digamos, lo que podía confundir, pero evidentemente lo tienen claro, es que los espacios en blancos también son caracteres, entonces uno los tiene que contar, forman parte de uno de los caracteres que ocupan el string. Muy bien todos. Vamos con la segunda pregunta, que dice, con la misma definición anterior de las variables, tenemos que ahora le asigno, tengo la asignación igual a la anterior, mi casa es bella, le asigno len string, y ahora longitud, en lugar de ser igual a len, es igual a la función post, y pregunta si S está en cadena. ¿Qué les parece? ¿Cuál será el valor de la variable longitud? Santiago, vos pusiste B8. ¿O es 8 o es la B que es 9? ¿Qué te parece? Bueno, acá tenemos distintas Acá respuestas. tenemos. Esta es la pregunta para el escalón. Apareció un 9. ¿Quién da más? Creo que ya tenemos, no los conté, pero creo que deben haber
votado todo. 1, 2, 3. 12 respuestas. Sí, Se va, desconocieron en el chat. 48. Mm. Bien, bueno, los que dijeron 8, algunos de los que dijo 8, algunos de los que dijo 9, ¿por qué dijeron eso? Porque ahora no tenemos una respuesta unánime, así. ¿Por qué dijimos eso? ¿Cuál es? ¿Qué hace POS? ¿Por qué dijeron 9, 8? ¿Qué hace POS? No tengan miedo en equivocarse hoy, ¿sí? No se equivoquen el jueves que viene. Sí, no solo eso, sí, eso les iba a decir, sino de que todas estas funciones, lent, copy, post, todas son bastante confusas, hacen cosas que sirven para siempre un objetivo similar, que es manipular las cadenas de strings, y es súper importante tenerlas en cuenta, porque después nosotros siempre nos cruzamos los parciales, el post confundido con el lent confundido con el copy, entonces eso es un tema. Muy bien, Emi, ¿dónde encuentras? Todo bien, sí, genial. No entendí eso, Iván. Cuenta desde es hacia adelante. ¿Qué significa? ¿Qué estarías intentando contarnos ahí? Desde es. Ah, eso, uy, perdón. Muy 8 de la mañana un viernes. Sí, yo también la leí 2 veces y después me dije, claro, si estamos preguntando por eso. A ver, eh, tengan en cuenta, digamos, entre Maxi, entre Matías, Emi e Iván armaron la idea, pero como que ninguno tiene la definición más correcta, si se quiere, de todo, de la respuesta de POST. Tengan en cuenta que POST empieza a mirar, digamos, si ese string, que es la E y la S, está en alguna parte de la cadena que uno le dice. Entonces, empieza a recorrer, digamos, buscando primero una E, porque, digamos, es la primera parte, y donde encuentra una E, se fija si al lado de eso hay una S, si el string está completo adentro, digamos, porque podía haber una E, pero acá podría haber una Z, que yo, cualquier cosa. Una vez que lo encuentra, lo que devuelve es la posición de la primera letra del string en la cadena del string que yo estoy buscando. Entonces, en este caso particular, me había olvidado de poner mi tableta para poder rayar más cómodo. Si se fijan y si cuentan la cantidad de lugares en donde está E, esperen que ya llego. Ahí ya estoy pudiendo rayar. Tenemos entonces casi bien, este string en la cadena, que básicamente todos podemos saber que está ahí, digamos. Y entonces tenemos 1, 2, 3 con el espacio en blanco, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta es la respuesta correcta. Entonces, ahí está en ese lugar donde está la E, que es donde coincide con y también después continúa el string, nos devuelve la posición en la primera posición, porque podría haber un otro es acá, pero no nos dice nada, digamos, de eso. Así que, por ejemplo, si buscáramos si buscáramos esta A, en lugar de buscar es, digamos, a ver si la A está adentro,
Entonces, la posición, sí, acá hay una A, acá hay otra, y en el final hay otra, pero la posición que nos va a devolver es la de la A, esta que estamos poniendo acá. En este caso, los que respondieron 9 era la respuesta correcta. 8 se quedaron acá en el espacio en blanco. ¿Está claro? Consultas, preguntas, observaciones. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta dice, con la misma definición anterior, la misma definición de variables, reitero, tenemos la siguiente asignación. Otra vez a cadena, mi casa es bella, la asignación es la misma, y a longitud, lo que le asigno ahora es el post, pero quiero ver si la cadena perro está en cadena. Entonces, ¿qué me devuelve? Vamos, Darío dice la D. Iván, la D. Pocas respuestas, vamos. No sé, Darío, cuando decías al no ser una variable justificada, ¿qué querés? Ah, yo iba a esperar para preguntarle porque por ahí no se interpreta bien. Puedes activar el micrófono, Darío, si querés. Tengan en cuenta, la variable está... No, porque estamos buscando, Darío, como estamos buscando, como en el caso anterior, nosotros tenemos perro entre comillas, acá. Entonces lo que estamos buscando es este string que tenemos acá. Estamos buscando este string acá adentro. Podría ser tranquilamente una variable, si queremos. ¿Cuál es el problema con este string que no lo teníamos en el ejercicio, en la pregunta anterior? Cuando buscábamos es. Que perro no está. Entonces, cuando una función tiene que devolver algún valor, digamos, tiene que poder, primero, tiene que poder devolver algún valor, la función. En un caso estaba, digamos, cuando el string está claramente definido que si el string está, busca dónde está y me devuelve la posición de la primera letra en donde inicia el string en la cadena que estoy buscando. Ahora, ¿qué pasa si no está? No me puede devolver un número entero porque se podría confundir con el valor donde está la cadena. O sea, no me puede devolver un número que esté dentro de las posibilidades que podía devolver. Entonces, digamos,
Este valor está un poco descartado. Las funciones tienen que tener respuesta, como, salvo que uno le ponga alguna cuestión que no va adentro, digamos, y ya me daría error de compilación, pero no da error de ejecución. Las funciones están preparadas, están pensadas para trabajar si uno les pone los parámetros adecuados, y esta función necesita un string o una cadena de un lado y una cadena del otro, ya sea una variable en ambos lados o un string constante en ambos lados o una mezcla. Mientras yo ponga un string acá y otro string acá, las estoy usando bien en la función, así que la devolución está bien. Podría devolver un -1, en algunos casos esto es un valor posible de devolver, pero esta función lo que devuelve cuando no está es un 0. Un 0 significa no está. Lo tenemos que interpretar nosotros como programadores, medio como hacíamos lo del semáforo, que definíamos nosotros adentro de nuestro programa 0, 1, 2, lo asociábamos a colores, arbitrariamente nosotros. Bueno, acá lo que tenemos que interpretar es que si esta función post me da 0, entonces el string no está en la cadena. ¿Está? Ese es el valor. Esto. Sí, de Martín. No, sí, sí, Dale. sí. Sí. No, dale, me largo a llorar. No, si yo iba a pasar a otro ejercicio. Esto, chicos, es súper importante y es la clave cuando aparezcan todos los ejercicios para saber, por ejemplo, si dentro de una palabra hay una letra o lo que sea. Con el post lo podemos averiguar, pero también recuerden que podemos averiguar si no está, ¿sí? Entonces, para saber si no está, ¿sí? Tiene que darnos 0. Si el post no da 0, significa que no está. Entonces, siempre piensen esas cosas. Supónganse un ejercicio que nos piden, saber si hay un asterisco en una cadena ingresada, ¿sí? Entonces, si te da 0, quiere decir que no hay asterisco. Entonces, por ejemplo, esa cadena que te ingresa está bien. El post se utiliza muchísimo. ¿Vieron que ustedes cuando se registran una página, qué sé yo, les dice solo mayúscula y no se admiten símbolos especiales, ¿sí? Y vos le pones un asterisco y al toque te dice, che, volvé a poner tu nombre de usuario, no puede tener un asterisco. Bueno, hay un post ahí, ¿sí? Lo que está haciendo el post de esa página web es buscar, hay un asterisco, le dice if, ¿sí? Si no hay, si el post da 0, genial, seguí para adelante, tu usuario está bien. Si no, porque quiere decir que dio algo mayor a 0, ¿sí? Que es decir, hay un post, hay un asterisco ahí, entonces, che, volvé a ingresar tu usuario. Así se usa el post, ¿sí? Entonces, es re importante eso. El 0 nos indica que no está, ¿sí? Y si es mayor a 0, quiere decir que la cadena que estamos buscando está. Tal cual. O sea, lo puedo usar así como está o no está, o si está y dónde. Y nosotros vieron que un poco en chiste, digamos, le decimos esto, que el usuario es malo, que siempre a propósito te entra cosas te escribe cosas que uno no le pide. Bueno, estas funciones que estamos viendo ahora tienen un poco esta idea de tratar de ver si lo que puso el usuario, por lo menos en algunos casos, es acorde a lo que uno le pidió. Entonces uno podría hacer un poco de validación, de análisis de lo que ingresó el usuario para que el programa siga funcionando, porque por ahí no es que el usuario sea malo, sino que en el tipeo se le fue algún carácter que no se esperaba, y entonces cuando va a mandar el string, lo mandó pero sin maldad, digamos. Podría ser que esté probando nuestro programa a ver qué pasa, si lo revienta, digamos, pero en muchos casos, y sobre todo cada vez más ahora, se trata de que el sistema sea amigable con el usuario, que le dé buenas respuestas, que le diga, no error, digamos, sino, mirá, te faltó tal cosa, pusiste un asterisco y no iba. Así que este tipo de cosas también se logran utilizando estas funciones, tratando de
analizar qué es lo que, analizar si el usuario ingresó los valores adecuados, además de otros procesamientos que se pueden hacer. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que en este caso dice, con la misma definición de variables anteriores, tenemos el siguiente código fuente. Otra vez a cadena le asigno mi casa es bella, y ahí está el procedimiento, en este caso, show message, que muestra cadena. ¿Qué me muestra en la pantalla? Me muestra así mi casa es bella, me muestra mi casa es bella entre comillas, o me muestra solo mi. Esta creo que es bastante sencilla, que ustedes ya la han manejado. Cuéntenos, voten. La A. Bien, ya tenemos un voto por la A. Bien, esta vez parece haber unanimidad en la respuesta. Muy bien. Sí, efectivamente, al mostrar una cadena, una variable, o sea, nosotros muchas veces mostramos un mensaje, directamente un string, entre comillas, adentro del show message, pero si la variable es de tipo string, yo la podría poner en el show message o armarme previamente, por ejemplo, una variable que se llama mensaje, y armar aquí mi mensaje en esta asignación, y después show message mensaje. Entonces voy armando con diferentes valores o cosas que voy chequeando antes. Por ejemplo, lo que decíamos, usted ingresó un valor inválido, en este caso fue asterisco, y ahí tendría que tomar lo que puso el usuario, lo que encontré, y ponerlo, tal vez hacer alguna concatenación. Entonces armo mi mensaje y después lo muestro. Y cuando se muestra, efectivamente no se muestra con las comillas forman parte de lo que es el string, para poder indicarle en mi programa que estoy trabajando con un string, y no forman parte de la cadena, por lo cual no salen impresas. La pregunta que les dejo es, ¿qué pasa si yo sí quiero que salgan impresas? O sea, vieron que a veces yo quiero poner algo específicamente entre comillas. ¿Qué pasa si yo quiero poner esas comillas? Si yo las pongo así arbitrariamente acá, si me deja, si yo hago esto, digamos así, me va a dar un error de compilación, porque acá arranca esta comilla y acá entiende que cierra y después encuentra una palabra que no sabe. Entonces, así no se puede. Así que les dejo por ahí para que busquen cómo harían para que, si yo quiero que salga mi casa, entre comillas, es bella, eh, cómo tendría que hacer eso. Bueno, vamos con un par de preguntas más y después nos enfocamos en el ejercicio. Bueno, ahora cambia la definición de variables, dice, da la siguiente definición de variables, y define una variable cadena, y una variable cadena UP o UP. eh, está puesto en inglés. Son dos variables string, y dado el siguiente código fuente que se presenta acá, que dice, a cadena le asigno otra vez mi casa es bella, ya lo vimos, y a cadena UP, a la otra variable, se le asigna el uppercase o el uppercase, se podrían usar las dos. Le asigna la variable cadena. O sea,
Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el contenido de la variable cadena UP? Mi casa es bella, como si fuera una asignación de string, mi mayúscula, casa es bella, o todo mayúscula. A, B o C, ¿qué dicen? Todo mayúscula. La C. Bien, ya tenemos ahí una respuesta por micrófono. Y parece que hay consenso también en esta. Algunos más. Tenemos, no la mitad, pero bien, ahí somos Santiago. Bien. Sí, efectivamente, lo que hace la función app, o también podemos usar la función uppercase, que sería lo mismo. Las dos tienen la misma función, que es convertir todo el string completo que yo le estoy pasando a una a mayúscula. Si está en mayúscula, o sea, como en el caso de la M, si está en mayúscula queda en minúscula. Justamente lo que no quería decir. Si está en mayúscula queda en mayúscula, y si está en minúscula pasa a mayúscula. Esta función se puede usar, o la vemos usada muchas veces en los procesadores de texto, que tenemos esta función para pasar a mayúscula, o la primera en mayúscula, tipo cuando le dice, no sé si lo han usado, pero tiene la función de uno selecciona una porción de texto y dice, o lo paso todo a mayúscula, o lo paso todo a minúscula, o le llama tipo oración, que va poniendo, o pone la primera en mayúscula, o el otro no me acuerdo cómo se llama, que te va poniendo todas las palabras, la primera en mayúscula, tipo título me parece que le llama. Bueno, ahí por detrás de eso, si lo han hecho, están este tipo de funciones. Digamos, el Word es un programa, como cualquier otro programa, que procesa texto, y entonces todo este tipo de cosas las trabaja mucho y muy bien. Bueno, muy bien la respuesta. Vamos con la anteúltima, si no recuerdo mal. Dice, da la siguiente definición de variables, y está cadena, subcadena, que son string, dado el siguiente código fuente, que se llama cadena, que hay una asignación, perdón, a cadena, otra vez mi casa es bella, y a la subcadena le asigna la función copy de cadena 1, 2. Y la pregunta es claramente, ¿cuál es el valor de subcadena? Es solo una M, es mi casa, da un error por alguna razón. Parece que también tenemos unanimidad en la respuesta. Muy bien, hay unas 9 respuestas, 9, 10 respuestas. ¿Alguno más? Bien, no hay más, no hay más votos. Bueno, efectivamente, sí,
toma esta parte de la cadena porque le está diciendo de la primera posición quiero los dos caracteres, desde la primera posición quiero los dos caracteres, la primera posición está la M y toma ese carácter y el de al lado, entonces acá no, por las dudas, no estoy tomando el espacio en este pedacito de acá. Toma mi, que es tomar parte del string también. Acá funciones como dividir dividir el nombre y apellido, cosas así se suelen utilizar, por ejemplo, para identificar, combinando, por ejemplo, la posición post para saber dónde están los espacios, poder dividir en palabras. Esto lo hacen muchos cuando uno toma del texto y que el software le lea, text-to-speech, necesita saber, digamos, cuando, digamos, todas las palabras que hay y este tipo de cosas, esos software van tomando las palabras y van de lo que uno escribió y van haciendo la lectura de esas palabras. Es más complejo que solamente, digamos, ver si toma una palabra y después dice mi o casa, porque no se sentiría muy natural. Ya ha avanzado muchísimo esto, pero sí o sí tienen que poder dividir en pedazos, dividir en palabras, y entonces es importante poder tomar una cierta cantidad de una porción del string. Esto podría ser una de las cosas que se pueden hacer. Bien, y vamos con la última pregunta, que dice, dada la siguiente definición de variables, también cadena y subcadena se definen como string. A cadena se le asigna mi casa es bella, como veníamos haciendo en todos los otros casos. Y si yo quiero extraer casa, ahora no está el código fuente acá, yo quiero sacar casa de esto, entonces, ¿cuál sería la función, la sentencia correcta para usar la función copy y extraer casa desde esta cadena? ¿La A, la B, la C o la D? La C. Tenemos un voto por la C. Cinco votos, ¿quién da más? Bajaron los votos últimamente, ¿eh? No van a subir al Sí. último escalón, me parece. Sí, Darío, la explicación es exactamente esa. Bien, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, la respuesta correcta es la C, porque tengo que tomar desde la posición 4, y como ya habíamos visto, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, a partir de esa posición, tomo las 4 letras de casa, la C, la A, la S y la A, y entonces también el segundo parámetro es 4. Así que, muy bien. Bueno, la tienen bastante clara con las funciones. Hubo una que ahí se quedó había un poco más dudas, pero en general están muy bien.
lo cual está bueno porque se van a encontrar a partir de ahora con ejercicios donde necesiten el uso de estas funciones, como les decíamos, les dábamos algunos ejemplos, y también en el parcial van a aparecer preguntas similares a estas que acaban de ver, pero creo que con esas preguntas en particular no van a tener demasiados problemas. Cuando las vayan a responder, si se quieren tomar un minuto para hacer este tipo de cosas y chequear de que los valores estén bien, como es un formulario, digamos, no somos nosotros los que evaluamos, sino el propio sistema lo va a evaluar en función de la respuesta que dieron. Tómense siempre un minuto para chequear que no contaron mal, porque podrían haber puesto 3, 4, queriendo, contaron y se confundieron y pensaron que la C, saben lo que hace la función, la C, dice la C está en el 3, pongo 3, 4 y el sistema le va a dar error, le va a marcar la pregunta como incorrecta, porque es cierto, la respuesta es incorrecta, pero yo lo sabía y capaz que si pensaba un ratito más, me daba cuenta de ese error. Así que esto tengan en cuenta de ir chequeando las respuestas que van dando a las diferentes preguntas en el examen parcial. Bien. Y ahora vamos sin más con el desafío que tenemos para hoy. El primer paso, vamos a ver el enunciado y después van, como venimos haciendo, van a trabajar en grupos para armar el plan previo a la programación. Y esto es lo que dice el enunciado del ejercicio. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, entonces Martín va a elegir a alguien para leer. A ver, ¿a quién hacemos leer? A Vladimir Singh, a ver. Vladimir, ¿estamos ahí? ¿Qué Eh, hacemos? leo yo si no se Bueno, Dale, presenta. Andrés. Cuando se actualizan los sistemas, conjuntos de programa, es muy común que las mejoras se desarrollen en subprogramas o módulos, o pequeños programas, que fueron producidos por distintos programadores. Así, es posible probar la nueva funcionalidad por separado antes de incorporar al sistema mayor. En este caso, se desea incorporar usuario y contraseña a un sistema. Te pedimos entonces que hagas una aplicación que permite ingresar un usuario y una contraseña y luego verifique si la contraseña tiene entre 6 y 8 caracteres de longitud, al menos un arroba, porcentaje o hashtag, e inicie con una letra mayúscula. Bien, gracias Andrés. Eh, También abajo, acá lo pusimos como para, creo que ya a esta altura deberían ir a revisar estos recuadros, pero en los recuadros le pusimos toda la sintaxis de las diferentes funciones que tienen, que ya estuvimos viendo ahora, como funciones de string o sobre string, y y qué es lo que hacen, y en algunos casos un pequeño ejemplo. Tengan en cuenta que cuando aparecen cosas entre corchetes, ya lo habrán visto varias veces,
esto tiene que ver con una forma de escribir, con una forma con la sintaxis para escribir las funciones. Cuando aparecen cosas entre corchetes angulares, eso quiere decir que no es que lleva corchetes angulares, esto se saca todo y se reemplaza por lo que corresponde. En ese caso, cuando dice len cadena, hay que poner una cadena que podría ser una variable o una constante, y los mismos en todos los casos, cuando dice cadena 1, cadena 2, si van las comas, ya eso lo estuvimos viendo también en los ejemplos, pero es algo que nosotros que usamos habitualmente y que se van a encontrar en todos los libros o en todos los lugares en donde vayan a revisar sintaxis, a ver cómo se escribe tal o cual función. La sintaxis aparece o suele aparecer la mayor parte de las veces de esa forma. Bien, dicho esto, que tenemos nuestro cuadro con las funciones que ya estuvimos revisando antes, hacemos la pregunta de siempre: ¿qué es lo que hay que hacer en este programa? En una frase. Los escuchamos o los leemos. Bien, Ainair, un programa que incorpore usuario y contraseña. ¿Algo más? Vamos, vamos. ¿Qué hay que hacer en este programa? Muy bien, ahí ve uno. Bien, bien Andrés, bien Nair ahí completando la otra parte. Sí, por ahí van, como dice el dicho, por ahí van los tiros. Es un programa que básicamente tiene que lograr verificar una contraseña. Sí, sí, tal cual. Hay unas ciertas condiciones. Esperen que vamos a volver un poquito acá al enunciado en limpio. Acá en este programa la palabra como más importante es esta, digamos, porque eso es lo central que tiene que hacer el programa: verificar si esta contraseña que ingresó el usuario cumple unas ciertas condiciones. También tiene que ingresar un usuario. ¿Con esto hay que hacer algo? Con el usuario no. Con el usuario no. O sea, es totalmente irrelevante. Es algo que vamos a tener que poner. Es un campo que vamos a tener que poner, que incluir ahí. Pero no tenemos que hacer nada. Entonces, básicamente las dos cosas que están relacionadas y que tenemos con las que tenemos que trabajar es con la contraseña y la verificación, con el ingreso de la contraseña y la verificación de esa contraseña, bajo las condiciones que ya escribieron ahí Nair y Andrés, que tienen que ver eh, con esto de que esté entre 6 y 8 caracteres de longitud, que tenga al menos uno de estos caracteres y que inicie con una mayúscula. Esto claramente está
totalmente relacionado con estas funciones que tenemos acá y con el uso de estas funciones. Entonces, la idea es que ahora los vamos a dividir en grupos y van a armar el plan para este programa, y tengan muy en cuenta o registren, digamos, lo que se les ocurre asociado a las funciones string, que es parte de lo que estamos mirando en este ejercicio. O sea, si tenemos que hacer la verificación, por un lado, el tema de cómo se hace la verificación, pero esa verificación ahora no incluye una sola cosa, sino que incluye la longitud, que estén unos caracteres, qué funciones me permiten hacer ese tipo de verificaciones, una sola o más de una en combinación me podría ayudar. Discutan un poco también eso, sin la necesidad de escribir el código, pero estaría bueno que discutan esta parte, así ya avanzamos con la resolución del problema. Así que, Darío, no sé si estás ya en eso de dividirlos en grupos. Dale, ¿cuántos grupos? ¿3? ¿4? Sí, yo creería. Lo estoy viendo acá. Sí, Sí, 3 por 4. 3. 4 grupos. 3 o 4. Voy a dejar de... Ok, Nail. Bien. Bueno, entonces los responsables, Iván, Antú, Darío, Emi, nos cuentan qué pensaron. ¿Ninguno tiene micro? Uy, se le debe haber complicado para armar el plan, escribiendo. Dale, Emi, gracias. ¿Qué tal? Armar el plan por el chat. Si no, recuerden que también pueden usar alguna herramienta colaborativa como digo, si tienen estas cuestiones del chat. Bueno, está bien, si tienen con problemas técnicos, voy yo con... Ustedes vayan haciéndome alguna corrección por el chat, eh, si lo que yo digo no es correcto. Bueno, plantearon este escenario, Iván, Antú, Darío y Emi, en donde entiendo que tienen acá, no sé si un botón que verifica. Entiendo que esto rojo deberían ser qué objetos. Perfecto, Jeremías, no hay problema. Bien, perfecto, ahí tenemos dos TEDIT. Ah, perdón, estaba arriba, acá. Dos TEDIT y dos labels. Ahí.
Bien, acá tenemos entonces dos TEDit, uno para el usuario y otro para la contraseña. Eh, Acá en la contraseña aclararon en su plan que esta contraseña debería respetar ciertos caracteres y enumeraron los caracteres, lo cual está bueno tenerlo en el plan porque esto es básicamente lo central de nuestro problema, digamos, poder tener eso permanentemente y no perderse en varias cosas. eh, Entre las varias cosas que hay que hacer, acá incluso se podría repartir entre los diferentes programadores, digamos, o diferentes tareas, o si tienen un grupo, que cada cual verifique alguna de esas cosas y después se podrían juntar para unir en una sola función, o empezar a probar esto por separado, probar con una cosa primero, digamos, dividir esto en partes, eh, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades y es una buena estrategia para programar. Si bien, digamos, finalmente la funcionalidad es una sola, digamos, que diga sí o no, la verificación tiene sus partes. Y acá tenemos un botón, que el botón debería verificar si es lo que pide la contraseña, si lo que pide la contraseña, perdón, es correcto o incorrecto. Esta es la funcionalidad claramente que tiene que hacer. Y también verificar si, pero eso lo dice acá, 668 caracteres, digamos, que es parte de las condiciones. Así que este es el plan que pensaron los chicos. ¿Pensaron alguna función asociada a las, o qué funciones podrían usar asociadas a la resolución del problema? Sí, sí, acá teníamos, tiene que empezar en mayúscula, debe incluir estos caracteres, tiene que estar la longitud entre 6 y 8. Asociaron con estas, como acá no lo dice en el plan, por ahí sí lo pensaron, con alguna de las funciones que estuvimos viendo. Bien, ahí tenemos una. Esperen que no encuentro. Acá está. Está asociado con la len. Nunca me acuerdo si es GHT o GTH. Hace como 50 años que le escribo y, bueno, 50 no, un poco menos. Bien, está asociada con el len. No estaría mal escribir algunas cosas en el plan. Algo más lo que hayan charlado, porque muchas veces nos pasa que ustedes charlan cosas, se les ocurren cosas, pero no las reflejan en el plan. O sea, si no lo charlaron, no lo charlaron, ya está. Eso es el plan que... Pero si charlaron algo más o se les ocurrió algo más, lo sumamos. Bien, acá podríamos, entonces, lo que plantean es que también muestre un show measure. Lo pongo así nomás, digamos, que diga sí o no, si es correcto o no es correcto. Está buena la idea porque sería un buen uso de los mensajes emergentes. Como ya habíamos charlado un poco esto de los mensajes emergentes, nosotros lo usamos bastante, pero en realidad para el usuario es bastante molesto que te empiece a saltar cosas así. En general no es la mejor forma de llevar adelante las actividades, porque es más, en muchos casos
los mismos software, cuando uno pasa, sobre todo en Internet, que se habían puesto de moda hace bastante tiempo atrás, los navegadores empezaron a bloquearte y de hecho hoy para que te aparezca un mensaje emergente, tenés que habilitarlo y recontrahabilitarlo, digamos. Y eso es porque los usuarios en general no disfrutan de los mensajes emergentes. Bueno, sigamos con el otro plan, así tenemos un ratito para ver la programación. Andrés, Bianca, Lucas. Andrés tiene el micrófono, así que por lo menos vos. No tengo. ¿Qué dice, profe? Eh, y ahí planteamos la idea general. Lo único que nos surgió la duda, que el uppercase lo que hace es hacer mayúscula, no verificar si es mayúscula. Ujú, sí. Que no sabría si hay alguna función que verifique si es mayúscula. Está bien. ¿Y no se te ocurre alguna forma de verificar con el uppercase? Utilizarlo de una manera, vamos a decir, ingeniosa para ver si es mayúscula lo que te están dando. Pero el uppercase no te devuelves la mayúscula ya de por sí. Bien. O Sí. sea, A, a ver, mi pregunta era en base a que, o sea, que verifique como tal, no que lo fuerce. ¿se ve lo que estoy rayando ahí? Ah, yo iba a hacer lo Eh, mismo. Claro, esto es sí. una A, ¿no? ¿Qué es el uppercase de esto? A. Mm. Entonces vos tenés que comparar si lo que te ingresaron, es decir, el uppercase de lo que te ingresaron, es igual. Porque, a ver, cualquier cosa que pase por uppercase es su versión mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, si lo que te ingresan Sí. es igual a su mayúscula, que es lo que vos querés saber, entonces está bien. Claro, dejarlo en un auxiliar. Y si te lo tira igual, claro. No lo había pensado así. Por eso, esto lo dijo Martín hace un rato también, y yo también traté de complementar esta idea de que estas funciones, cuando uno las empieza, o sea, se pueden usar solas, pero también uno puede empezar a combinar estas funciones de cierta forma, o usarlas de cierta forma, porque yo tengo que saber si la primera es mayúscula, no si toda la contraseña está en mayúscula. Entonces, ¿cómo me saco la primera? Claro, sí, con el copy, que ahí pusimos Claro. para que elija la primera y después, bueno, quedó la duda con el tema de ese, de cómo elegir, ¿cómo se llama? De cómo saber si era mayúscula o no. Entonces, También, o Genial. sea, me agarró la duda porque, o sea, en C tenías una función que te devolvía si era mayúscula o no, si no me recuerdo. Entonces, bueno, Sí, pensé que, y sí, Zapper, pero claro, acá la haces a manopla, básicamente, pero es claro, lo mismo. sí, 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 nada, muchas claro, bueno, veces venía se van a automatizado. encontrar, Mm. claro, se van a encontrar muchas veces con esto en la programación, de que van a terminar usando funciones para verificar cosas de manera que nunca pensaron que iban a hacer. Así que es una claro. manera ingeniosa de usar uppercase. Sí. Sí, tengan en cuenta que todos los lenguajes tienen esto. O sea, se llaman de diferentes lenguajes, de diferentes maneras, pero todos los lenguajes tienen este tipo de funciones. Algunas, en algunos casos, la ventaja que tienen los lenguajes es que las librerías están mucho más desarrolladas y tienen montones de funciones. Incluso Pascal, si ustedes van a buscar las librerías de Free Pascal, que es lo que usa la versión del lenguaje Pascal que usa Lazarus, eh, se van a encontrar con un montón de cosas para string. Mm. Incluso posiblemente haya una que le puedas decir, fíjate si la quinta letra del string es mayúscula, capaz que ya existe. Nosotros usamos estas que son rudimentarias y que existen desde los inicios, digamos, de la programación, estas funcionalidades. Básicamente también para tratar de usarlas de forma combinada o creativa, porque si ya todas estas cosas incluso
uno las podría hacer a mano, digamos, alguien las programó, estas funciones, no es que cuelgan de los árboles. Cuando diseñaron el lenguaje, alguien en ese lenguaje programó estas funciones que no son naturales y nativas del lenguaje, sino que nos permiten, digamos, lo natural, lo nativo son las palabras reservadas que nosotros tenemos, repeat y while, y que todavía no vieron, digamos, pero el if, show message en este caso, digamos, particularmente orientado a objetos, o input box, o button, todas esas cosas ya existen en esta versión del lenguaje, sobre todo en la parte de esta orientada a objetos, digamos, pero hay otras funciones que las tuvieron que programar con las mismas instrucciones. Uno las podría ir a ver y vería que son cosas que están programadas. Hay muchas cosas que ya están programadas, que nos facilitan la vida y están programadas previamente. Una de esas cosas son las librerías de funciones. Y existen parvas y para de todo, digamos, desde trabajo con string hasta inteligencia artificial, digamos. O sea, ya hay muchísimas cosas que están programadas, y por eso decimos que esta costumbre de ir a tomar un código que ya existe o una librería que ya existe y usarlo en mi programa es algo que es totalmente habitual en la programación. El problema que nosotros, o lo que condenamos o lo que nos parece que está mal, es cuando toman el código de un compañero y lo ponen en su programa y no saben qué hace. Saben que funciona porque el otro lo pensó, digamos. La cuestión es ponerle cabeza y entender eso, y poder, si me dicen, ¿esto qué hace? Hace tal cosa. Listo, ya está. No importa si se te ocurrió enteramente a vos, pero sí saber cómo fue que lo incluiste, lo adaptaste a tu programa con las variables, digamos, eso. Si no lo pudiste hacer, básicamente que no estás entendiendo, digamos, la funcionalidad de ese código. Bien, y me estoy yendo un poco. Vamos a ir al programa. Estos son los dos planes que teníamos. Déjenme un minuto que comparto la parte de Lazarus. Si es que lo encuentro. Tengo demasiadas cosas. Acá está. Me falta una parte de Lazarus. No puedo encontrar. Bueno, comparto acá. Después vamos. Bueno, acá tenemos la función. Me voy a concentrar acá en el código, porque nos quedan 15 minutos de clase. Ya estuvieron viendo cómo se trabaja, cuáles son las funciones que pueden utilizar. Tienen en el Telegram los dos planes que pasaron, como para apoyarse en esos planes para trabajar. Y entonces escribimos qué es lo que hay que hacer. Por una parte, tenemos que verificar. No se ve la No se está pantalla. viendo, Gustavo. Has puesto como que has empezado a compartir, pero quedó ahí. Bueno, dejo de compartir. Vamos de nuevo. A ver ahora. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, a ver un poco la letra. Bueno, tenemos que verificar si la longitud está entre 6 y 8. Tenemos que verificar si tiene un arroba
un numeral, un hashtag Porcentaje. y porcentaje, gracias, David. Y después tenemos que verificar si me estoy olvidando, miro verificar, ¿qué me está faltando? Ah, la mayúscula, perdón. Sí, la primera es mayúscula. Bueno, estoy con los mitones hoy. ¿Quién sabe lo que es un mitón? ¿Se come? No sé A mí cómo. no me bardee, profe. Va a parar al asador. Pasa que nosotros no caminamos con los tiranosaurios. Qué bárbaro. Los Gustavo mitones son los... programaba con computadoras de piedras, chicos. Sí, iba juntando las piedras y... los mitones son guantes que tienen todo este guante y solamente tiene el dedo gordo. Entonces tengo los mitones que cuando le pego a varias teclas al mismo tiempo. Ay, esta juventud. Googleen y van a estar los mitones. Tipo los guantes de cocina. Ahora voy a googlear Claro, porque sí. no recuerdo eso, yo no lo vi. No, vos sos mucho más joven. Indicarle al usuario si la contraseña es correcta. Acá estaba la idea de un show message que salió de la propuesta. Podría ser de esa forma. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esto de verificar la longitud? ¿Qué vamos a usar para verificar? Fíjense, no les mostré, pero yo en mi formulario tengo un edit que se llama usuario, que se llama EDT usuario, otro edit que se llama EDT contra, bastante poco expresiva el nombre que le puse. Y después tengo algunos labels para que son de adorno, digamos, de adorno no, que son los textos que dice ingrese contraseña, por eso no tienen nombre, deberían tener también. Y después btn ingresar es el botón sobre el que estamos programando ahora. Bien, Andrés me dice que necesito una variable, copio y pego lo que puso Andrés yo le voy a poner longitud, porque var no le puedo poner por una palabra reservada. Longitud. Vamos a hacerlo camel case. No puedo poner ñ, así que pongo así. Longitud de la contraseña. edt contra punto text, si no. Entonces, en este. Sí, está bueno esto que yo lo vi como defecto en algunas partes de las entregas que han hecho, que se acostumbra un poco a usar variables. Siempre es importante dejar los objetos o para entrada o para salida en el formulario. Y adentro de mi programa uso variables. Bien. Ya que está a mí que me gusta copiar y pegar, me están pasando el código por el chat. Acordate, Así que Andrés, que yo ahora... la ñ no sería un carácter válido. Sí, fíjense que acá me lo muestra, ¿ven? Me lo muestra en rojo como si fuera ¿cómo se llama?
el Word. Desconocido, digo. Acá pongo el mío, por eso le puse contraseña, no es porque sea tan burro que no sepa cómo se escribe. Entonces, este es lo primero que tengo que preguntar. Si es, como está entre 6 y 8, se supone que es inclusive, entonces está bien pensar en el igual. Y acá me faltó el den. Ajá, casi bien. Ahí está. Bien, eso lo voy a dejar planteado así, por ahora. Después vemos por qué lo dejo planteado así. Esta es la primera pregunta, que es correcta. Yo tomo de donde está la contraseña la longitud, usamos la función len, y la guardo una variable, y a partir de eso que guardo una variable, comparo si con una condición compuesta por el AND, si es mayor que 6 y menor que 8. Entonces, eh, de esta forma, bueno, después obviamente que acá tiene que pasar algo, ¿no? Pero lo dejo ahí pendiente por ahora. Bueno, tengo que verificar ahora si tiene alguno de estos caracteres. Y entonces, ¿qué digo? Por ejemplo, hagamos uno cualquiera y los otros son iguales. Por ejemplo, la arroba. ¿Cómo verifico si está el arroba? Recuerden lo que yo les conté hoy. No tomaron nota, Martín, porque estaba ahí. Bien, ahí está. Andrés, on fire. Sí, ¿Quiénes serían las ¿qué más? cadenas en este caso? ¿Qué es lo que quiero saber? Exactamente. Quiero saber si, comilla, comilla, si, bueno, acá me da toda la información del post. Fíjense la cantidad de variantes sobre, esto se llama sobrecarga de funciones, la cantidad de cosas que podemos poner. Esto que yo les decía, que hay muchas posibilidades que nosotros no estamos usando. Si el arroba está en la cadena, perdón, si el arroba está en la cadena, no, sí, esto, ¿en qué lugar de la cadena está el arroba? ¿Se acuerdan que les había dicho Martín, yo lo puedo usar para saber si está o no está, o puedo saber si está dónde? Eh, y entonces, ¿cómo sé yo? Fuera la papa. ¿Cómo sé yo que está? ¿Qué respuesta me tendría que dar esto para yo saber si está? Mayor a 0, ¿no? Era. Mayor a 0. Si me da bolilla para... no. 60, no. 22, sí. No tengo el mayor y el menor, estoy probando con el código, El ASCII. con el ASCII. Si es, me gusta poner entre paréntesis las condiciones a mí. Entonces, yo lo que estoy diciendo, podría poner así o podría poner, eh, podría poner así, como quiero. Puedo decir solo mayor que 0, o si es más significativo para mí, podría decir, si no es 0, entonces es porque está. ¿Tá? También podría preguntar,
así. Si no está, podría preguntar de esta forma también. Si no es que, si no está, entonces quiere decir que está, pero vamos a dejar la primera forma, que no me Y tengo que cuando llamar. utilizan una condición dentro de un if, se puede plantear, todo lo puedo plantear de distintas formas. Recuerden, miren inclusive la anterior. Ayer, por ejemplo, surgió uno que decía mayor a 5, menor a 9. Son todos distintos criterios para utilizarlo. Sí o sí, tienen que ver bien si incluyen o no los extremos y de acuerdo al valor que quieran poner. Así que en eso no se sientan que siempre que hay una única solución para eso. Sí, tal cual. O sea, cada uno de los programadores, o sea, a mí me hubiese gustado ponerle, por ejemplo, yo sé que mayor que cero está re bien, pero me hubiese gustado ponerle distinto, yo le hubiese puesto distinto porque me parece más significativo, eh, pero nada, yo sé que así también funciona, de las otras maneras funciona, digamos. Bueno, entonces, acá estoy verificando si tiene el arroba. Y las otras podría ser, como hicimos acá, una condición compuesta, o podría ser varios if, si quiero, también, dependiendo de mi planteo de programa. eh, o podría poner incluso, si no está, dependiendo de mi planteo de programa, acá pueden hacer diferentes cosas. Después hagamos la verificación de la mayúscula. Otra vez vamos a tener if, then y algo acá en el medio. Entonces, ¿qué les parece? Algo habíamos empezado a pensar. Acá tomo lo que me pasa Andrés. Está programando solo Andrés, ¿eh? Yo voy a poner, no, primera letra. Entonces tomo mi primera letra usando la función copy, que la tomo de la contraseña, la primera letra, solo de la primera posición del string, solo 1. Entonces mi primera letra. Y entonces, ¿qué tenía que hacer con mi primera letra? Acá podría empezar. Sí, tranquilo Darío, ya después vamos a definir las variables. Se pone nervioso Darío cuando no define las variables. Sí, tal cual. Ahí Andrés, que está on fire. Lo que les estoy preguntando, si mi primera letra, así como está, si yo la llego a pasar a mayúscula. Porque ahí está. Si yo la llego a pasar a mayúscula, la llego a pasar a mayúscula, si es igual a tal cual como estaba, entonces quiere decir que era una mayúscula. Ahora, si tenemos acá una minúscula, cuando yo la pase a mayúscula, no van a hacer lo mismo,
tengan en cuenta, acá tendríamos que ir, no sé si Claudio ya les habló de la tabla ASCII, supongo que alguien lo mencionó por ahí, no sé si ya lo sabía de antes o se lo mencionó Claudio. Los caracteres tienen todos lugares diferentes en esa tabla, entonces no es lo mismo, por más que para nosotros diga, bueno, es una A, mayúscula o minúscula, es la A, no, para la computadora son cosas distintas, digamos. Entonces, una cosa es una mayúscula, por ejemplo, la A equivale, y todo equivale adentro, digamos, no maneja letras, sino maneja básicamente ceros y unos, números, entonces todo se termina traduciendo a números. En particular, cuando yo aprieto una A mayúscula, lo que se envía es un código que en la tabla ASCII figura como 65. Entonces, y cuando uno envía una A minúscula, el código es otro que en este momento no me acuerdo. Pero pueden googlear tabla ASCII y ahí verán todo el conjunto de caracteres que hay. Entonces, por eso esto no funciona. Esto nos funciona. Porque si hay un carácter una letra minúscula y una frente, yo la transformo con el uppercase a una letra mayúscula, no van a coincidir. Si la letra ya era mayúscula y yo la transformo a mayúscula, queda en mayúscula, entonces hay coincidencia y entonces acá estoy verificando si la primera letra es mayúscula. Ya cerramos. Incluso si ya se quieren dar el presente y retirarse, estamos en horario, digamos. Quería por lo menos hacer esta parte, por eso no terminé traté de ir bastante rápido, pero si alguno se tiene que retirar, por favor, hágalo sin problema. Sí, pongan el presente antes de retirarse. Bueno, una de las cuestiones, y acá se puede hacer de diferentes maneras, uno podría sacar un mensaje directamente acá, un show message si es correcto o incorrecto, un show message por cada cosa, podría sacar un show message si es correcto o incorrecto. Entonces le saltarían podrían saltarle, si está muy mal la contraseña, como 40 mensajes todos distintos. Una otra alternativa que uno podría hacer es registrar, por ejemplo, en una variable que yo la podría llamar error 1, la podría poner en 0, y si no, error 1 la podría poner en 1. Y así podría ser error 2, error 3, y entonces para que la contraseña esté bien tendría que tener todos los errores en 0. Eso podría ser una alternativa. Después también podrían contar los errores, o sea, siempre tendrían que preguntar si hay error, en realidad no en positivo como estamos preguntando ahora. Entonces yo podría contar podría arrancar el error en 0 y podría contar 1, 2, 3, 4. O bueno, o también podría contar acá y tiene que tener, si llega a 3, o sea, si suma una acá, suma una acá y suma una acá, quiere decir que tiene las tres cosas bien, y entonces podría decir por ejemplo, una variable que se llama sin errores, si sin errores llegó a 3, entonces la contraseña es correcta. Acá hay varias maneras de hacerlo, así que con estas ideas pueden completar esta última parte que les queda de hacer el mensaje al usuario. Y si quieren, aquí estamos. Esto no lo había hecho todavía, pero les paso el código por el chat a los valientes que se quedaron, por si les sirve para trabajar en su programa.
Se lo pasé, perdón, se lo pasé solo a Darío. Ya lo hice Va de yo nuevo. sentado. Sí, pero no te había salido, tenía errores. Ayer propusieron de entrada una de contabilizar aciertos. Digamos, así que estuvo bueno, digamos, eran 3 aciertos, eran las 3 restricciones que tenía que cumplir y salió bueno. Pero bueno, como siempre decimos en esta, hay varias alternativas, así que está bueno. Sería lo que dice Darío es esto. Más 1. Y acá, bueno, dependiendo de, si yo lo hiciera tal cual está acá, tendría que sumar más, digamos. Acá de falta, Y bueno, acá ahí falta, recuerden. salió esa condición compuesta ayer. Como habían hecho la primera Sí, compuesta, hicieron la segunda compuesta también. Y otras alternativas. esta podría ser en Pero bueno, nada, una sola. están bien todas, así que está bueno. Si acá sería, así como está, sería una de acá falta una, así que serían 3, más una 4, entonces yo diría si sin error Igual a es 5. igual, ¿eh? ¿A 5? Ah, sí, está bien, sí, 5. A 5, ahí diría el show message de que es correcto, y si no, incorrecto. Eh, Acá una situación que se puede dar es que yo le digo en el else, en el show message estoy escribiendo así nomás, recuerden. Acá le digo incorrecto, pongamos que le digo así, pero el usuario lo único que le aparece es incorrecto. Y me dice, pero ¿por qué es incorrecto? ¿Qué fue? ¿En qué le erré? Digamos, no le estoy ayudando demasiado. Entonces, si yo voy registrando los errores, también podría ayudar al usuario, o sea, si voy registrando acá el número de error, podría decirle al usuario al final, se equivocó en esto y en aquello. Podría concatenarlo en alguna frase los errores, digamos, después hay muchas maneras, muchas mejoras que le podría hacer, pero esto es el código básico. Bien, así que ya dejo de compartir.